días tengan todos ustedes. Bienvenidos al lanzamiento oficial del Congreso Virtual sobre Innovación y Educación y Equidad Educativa. Con esta mesa de diálogo hablemos de innovación educativa, retos y oportunidades desde las universidades. Estarán moderando esta mesa la doctora Laura Susana Acosta Torres, directora de la ENES León y miembro del comité organizador y comité científico del Congreso, así como el doctor Mario Rodríguez Martínez, que él es director de la ENES Morelia y también es miembro del comité científico del Congreso. Como panelistas tenemos al doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector de la Universidad de Guanajuato y presidente de la COEPES, la doctora Ivory Mogollón de Lugo, que es jefa de la Unidad de Sistemas de Educación a Distancia de la Universidad Central de Venezuela, el doctor Julio Ruiz Palmero, director del Grupo de Investigación en Innovación y Tecnología Educativa de la Universidad de Málaga, la doctora Mónica Lisbeth Chávez González, coordinadora del Laboratorio de Estudios Sociales Aplicados de la ENES Morelia, y el doctor Javier de la Fuente Hernández, fundador de la ENES León y titular de la Unidad de Extensión San Miguel de Allende de la ENES León. Y antes de pasarle la palabra, cederle la palabra a nuestros moderadores, permítanme presentarlos. Comenzaré con nuestra anfitriona, la doctora Laura Susana Acosta Torres. Ella es cirujana dentista por la Facultad de Odontología de la UNAM, es doctora en ciencias con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología, realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada en el campus Juriquillas. Es profesora de carrera de tiempo completo, titular A, definitiva, adscrita a la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, SPRIDD, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del CONACYT. Es miembro académico numerario de la Academia Nacional de Medicina de México. Fue responsable de la licenciatura en odontología de la ENES León y fundadora del área de investigación en nanoestructuras y biomateriales del Laboratorio de Investigación Interdisciplinaria de la ENES León. Actualmente es directora de la ENES León. La doctora Acosta es profesora y tutora a nivel maestría y doctorado del programa de maestría y doctorado en ciencias médicas, odontológicas y de la salud y del posgrado en ciencias biológicas de la UNAM. Es integrante de la red temática farmoquímicos del CONACYT. Cuenta con 29 artículos publicados en revistas indizadas en JCR y 24 artículos en revistas arbitradas, 2 libros y 3 capítulos de libro, 9 artículos de divulgación y cuenta con el registro de derechos de autor de 3 manuales de prácticas experimentales. Bienvenida, doctora Acosta. Muchas gracias, buenos días a todos. Y ahora permítanme presentar a nuestro moderador, Mario Rodríguez Martínez. Él es licenciado en Física por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en Ciencias y doctor en Ciencias por la UNAM. Realizó un postdoctorado en Ciencias Espaciales en el Centro de Geociencias, concluyó una estancia de investigación en el Harvard Smithsonian Center, actualmente es profesor de tiempo completo y director de la ENES Morelia. En la ENES Morelia también se desempeña como responsable académico del Laboratorio de Ciencias Geoespaciales. Sus líneas de investigación se centran en estudios de física espacial, de ondas e inestabilidades en plasmas magnetosféricos, en objetos extragalácticos de emisión en rayos X y UV y de simulaciones HD de vientos estelares y jets precesantes. Ha publicado 16 artículos en revistas arbitradas, 13 publicaciones en revistas de congresos y memorias, 3 libros y 5 artículos de divulgación. Es miembro de la Unión de Geofísica Mexicana, de la Asociación Latinoamericana de Geofísica Espacial y de la American Geophysical Union. Ha sido evaluador de 18 proyectos de CONACYT, del PAPIT,
y de la Agenda Ciudadana de Ciencia. Cuenta con más de 40 participaciones en congresos y reuniones nacionales e internacionales y ha impartido más de 50 pláticas de investigación y de divulgación. En la ENES Morelia ha fungido como representante titular por el CAFMI ante el Consejo Técnico como responsable académico del posgrado en Ciencias de la Tierra y como coordinador y responsable del programa institucional de tutorías de la licenciatura en Geociencias. Forma parte de la Red de Ciencia y Tecnología Espacial del CONACYT y de la Red de Investigadores del Estado de Michoacán en el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. Bienvenido, doctor Rodríguez Martínez. Muchas gracias, Adriana. Buenos días a todos. Y antes de cederle la palabra a nuestros moderadores, quiero también agradecer la presencia de la doctora María Cristina Cifuentes Valenzuela, coordinadora de este congreso. Bienvenida, doctora Cifuentes. Gracias, Adriana. Gracias a todos. Y sin más preámbulo, los invito a disfrutar de este panel porque estoy segura de que será muy interesante y aprenderemos muchas cuestiones sobre estos retos y oportunidades que tenemos las universidades. Adelante, doctora Laura Costa y doctor Mario Rodríguez. Bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, Adriana. Buenos días a todos. Agradezco la presencia y compañía de todos el día de hoy. El día de hoy moderaré esta mesa de diálogo con mi querido colega Mario Rodríguez, director del ENES Mérida. Muchas gracias, Mario. Felicito a las doctoras Cristina Cifuentes y Adriana Martínez por la organización de este Congreso Internacional de Innovación y Equidad Educativa, el cual es el motivo de crear esta mesa de diálogo para su lanzamiento y para escuchar en voz de 5 expertos en educación superior su opinión acerca de los retos y oportunidades en innovación educativa desde las universidades. Bienvenidos a nuestros 5 panelistas. Es un honor poder estar con ustedes y escucharlos. Agradezco al equipo de Educación Continua e Innovación por la organización y soporte, Ariadna, Joseph y Gabriel. Y bueno, bienvenido, Mario. Te dejo la palabra para que puedas dar la bienvenida y saludar a nuestros asistentes, por favor. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora Laura, también por la invitación. La verdad es que es muy gratificante el poder escuchar a expertos y panelistas en esta mesa de innovación educativa, los retos y las oportunidades desde las universidades. Me parece que es algo que ya hace falta en nuestras entidades, sobre todo las entidades foráneas, y me parece que es un buen preámbulo para lo que queremos realizar y lo que se quiere gestionar desde la parte de la ENES León, que se ha llevado a cabo, sobre todo el Congreso Virtual Internacional de Innovación y Equidad Educativa, ¿no? Bienvenidos sean todos ustedes y reitero mis agradecimientos por esta invitación. Gracias. Muchas gracias. Vamos a comenzar presentando a ustedes a nuestros panelistas. Tengo el gusto y el honor de presentar al doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, quien es licenciado en Derecho y maestro en Ciencias Jurídico-Penales, quien obtuvo el grado de doctor en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca. Cuenta con el reconocimiento de investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es autor, coautor y coordinador de diversas obras jurídico-penales y libros colectivos. Además, actualmente acumula un total de 67 publicaciones en revistas especializadas en Derecho y en temáticas vinculadas a la educación superior en el país y en el extranjero. Actualmente es rector general de la Universidad de Guanajuato y es presidente de la COEPES, la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior en nuestro estado, en Guanajuato. Muchas gracias, doctor Luis Felipe, bienvenido. Muchas gracias. Yo tengo el gusto de presentar a la doctora Ivory Mogollón de Lugo. Ella es jefa de la Unidad de Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Central de Venezuela. Es doctora en Educación, Tecnología Instruccional y Educación a Distancia NOVA, Southern University, por Estados Unidos. Es magíster en Psicología por la Universidad Simón Bolívar, especialista en Dinámica de Grupos por la Universidad Central de Venezuela. Tiene un diplomado en Evaluación de Calidad Educativa por el CREFAL en México. Es educadora y orientadora de la Universidad Central de Venezuela, psicopedagoga por la Escuela Superior de Psicopedagogía, con un certificado de liderazgo en educación a distancia de la Nova Southern University de Florida en Estados Unidos, y ha obtenido varios premios y reconocimientos y distinciones prestigiosas de varias instituciones. Le fue otorgado el premio Andrés Bello en el 2005 por la mejor investigación en educación superior de América Latina y del Caribe. Fue declarada huésped también ilustre del Cantón de Loja en Ecuador.
por su noble labor a favor de la educación. Ha sido jurado en premios internacionales. Es también miembro de la Asociación Venezolana de Educación a Distancia, AVED. Forma parte del Consorcio de Red de Educación a Distancia, CREAD. También forma parte de la Asociación de Desarrollo de la Tecnología Educativa, ITIC, aplicada a la educación, EduTech. Forma parte del panel internacional de investigación en tecnología educativa y de diversas redes de docencia de investigación, y forma también parte del consorcio de Politate, del Instituto de Calidad en Educación Superior a Distancia de la Universidad Latina y del Caribe, CALEF, entre otros. Es investigadora y evaluadora activa, acreditada en el Programa de Estímulo a la Investigación, el PPI, del ONCTI, y también es autora de ponencias y conferencias, artículos publicados en revistas nacionales e internacionales y de libros individuales y colaborativos sobre educación superior a distancia, tecnología educativa, psicología organizacional, además de que ha sido asesora y consultora en materia de educación superior a distancia y tecnología a nivel nacional e internacional. Bienvenida, doctora Ivory Mogollón. Muchísimas gracias, de verdad que es un honor para mí compartir con ustedes durante la mañana de hoy. Gracias por su invitación. Muchas gracias. En este turno voy a presentar al doctor Javier de la Fuente Hernández. Es un placer para mí presentar a nuestro querido doctor. Él es cirujano dentista por la Facultad de Odontología, es maestro en ciencias por la Universidad de London, cuenta con una especialidad en docencia de la odontología y obtuvo el grado de doctor en equidad e innovación educativa por la Universidad de Oviedo, España. Es titular actualmente de la extensión en San Miguel de Allende, un nuevo campus que está por comenzar su construcción. Fue director de la Facultad de Odontología de la UNAM durante 2 periodos, fue secretario de Desarrollo Institucional de la UNAM y secretario de Atención a la Comunidad Universitaria de la UNAM. En el área de la investigación y docencia cuenta con 40 artículos de impacto internacional y 30 artículos de impacto nacional, con autoría de 7 libros, es coautor de 5 capítulos de libro internacionales y 10 libros nacionales. Tiene como autoría 4 materiales didácticos, un registro público de derechos de autor y diferentes reportes técnicos y publicaciones. Fue el fundador y primer director de la ENES León, de esta Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM en León, y actualmente coordina la Unidad de Extensión San Miguel de Allende. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Gracias a ti, mi querida Laura, directora. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana y tarde. Gracias. Muy bien. También tenemos como invitada a la doctora Mónica Lisbeth Chávez González. Ella es coordinadora del Laboratorio de Estudios Sociales aplicados, aplicados de la ENES Morelia, aquí en la UNAM. Es historiadora y antropóloga de la educación, profesora de tiempo completo definitivo en nuestra Escuela Nacional de Estudios Superiores en el campus Morelia. Sus principales líneas de investigación, análisis de procesos educativos y las relaciones de poder, exclusión, están vinculadas al género, la etnicidad, la migración y recientemente al de las violencias sociales presentes en las escuelas, así como los procesos de reconstrucción del tejido social desde el enfoque de la no violencia. Es autora y coordinadora de libros de violencia escolar en el Altiplano Potosino, reflexiones y estrategias para la resolución de conflictos escolares en la UNAM. Cuenta también con análisis en perspectivas históricas de la educación e instituciones formativas en México por parte de la UNAM. Ha desarrollado también actividades en los mundos escolares en el noroeste de México, ruralidad y género en el siglo XX. Actualmente coordina un proyecto interdisciplinario sobre violencia escolar en Uruapan, Michoacán, a través del cual ha generado una propuesta de atención a la violencia escolar desde la perspectiva de las prácticas restaurativas, la no violencia, el autocuidado y el fortalecimiento comunitario. Actualmente la doctora Mónica Chávez forma parte de la Comisión Interna de Equidad de Género, de Igualdad de Género aquí en la ENES Morelia, y funge como coordinadora del Laboratorio de Estudios Sociales aplicados en la misma institución, siendo miembro activo del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Bienvenida, doctora Mónica Lisbeth. Y bueno, presentaré a nuestro quinto panelista, el doctor Julio Ruiz Palmero. Él es doctor en Tecnología Educativa por la Universidad de Málaga, con premio extraordinario de doctorado. Licenciado en Matemáticas. Es profesor de Tecnología Educativa de la Universidad de Málaga, miembro de EduTech, y bueno, él ha impartido numerosos seminarios
a docentes relacionados con el uso de las TIC en España e Iberoamérica. Es director de distintos posgrados y títulos propios de la Universidad de Málaga relacionados con la implementación de las TIC en la docencia. Ha sido evaluador de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva del Ministerio de Ciencia e Innovación. En el campo de la investigación ha participado en proyectos de distinto ámbito y convocatorias diferentes, y como resultado de sus trabajos y transferencia de conocimiento posee más de 30 publicaciones en editoriales de prestigio. Del mismo modo, ha publicado numerosos artículos en revistas de máxima calidad e impacto, indexadas en las bases de datos nacionales e internacionales. Ha impartido ponencias en invitaciones de congresos nacionales e internacionales de diferentes países. Actualmente es director del Grupo de Investigación en Innovación y Tecnología Educativa y edita la revista InnoEduca de la Universidad de Málaga, con diferentes niveles educativos que desarrollan productos, investigaciones y formación en el campo de la innovación y la tecnología educativa. Un placer estar aquí con usted, doctor, y compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por la presentación y por la invitación a participar en este panel. Es un verdadero orgullo. Muchas gracias. Y bueno, le dejo la palabra al doctor Mario para el inicio de las preguntas a nuestros panelistas, por favor. Sí, muchas gracias, Laura. Pues en efecto, nada más recordarles a todas las personas que nos están acompañando que el formato, digamos, de la mesa es el siguiente. Vamos a elaborar 4 preguntas a cada uno de nuestros panelistas. Las 4 preguntas serán cada una de ellas contestadas por cada uno de ellos. Tendrán del orden de 3 a 5 minutos por cada participación. Y entonces, bueno, pues sin más preámbulo, voy a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta para todos nuestros panelistas es: considerando el trabajo en la gestión centrada en la calidad de la educación y en el impulso de las políticas educativas correspondientes, ¿considera usted factible lograr un ambiente universitario en el que prevalezca la equidad educativa? ¿Cómo se puede alcanzar esta? Adelante. ¿Quién quiere participar primero? Como usted ¿Les indique. parece bien en el orden en que los presentamos, doctor Guerrero? Perfecto. Muchas gracias, muy amable. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, doctora Laura. Voy a empezar para no exceder el tiempo. Indudablemente, considero que calidad, pertinencia y equidad no pueden ser excluyentes una de otra. Indudablemente son los 3 elementos que deben prevalecer en la educación y en la educación superior. Máxime en el elemento equidad en países como los nuestros, en América Latina, donde las brechas de desigualdad son enormes. Y si nosotros nos ubicamos en un contexto global que tenemos que tener a la vista en el ámbito del diseño de nuestras políticas educativas, pues viene a ser en estricto sentido un imperativo desde la Agenda 2030, en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, entre otros aspectos que regula este mandato. En nuestro país, al realizarse recientemente, el año pasado, una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se incorpora este elemento, y hay que destacarlo, ya como un imperativo del Estado. Es decir, no puede ser una alternativa. La equidad debe plantearse como una obligación del Estado, gobierno, sociedad e instituciones, todas. Ahora bien, ¿cómo diseñar y cómo hacerlo posible? Primero tenemos que cambiar muchos paradigmas. Tenemos que cambiar muchos paradigmas sociales, institucionales y de gobierno. Y en ese sentido, indudablemente, se tienen que diseñar políticas desde nivel Estado, gobierno, a las instituciones, y también de las instituciones que vayamos generando una nueva forma de diseñar la política institucional para el acceso y para la permanencia de las personas en el nivel superior. Y en ese sentido, creo que las instituciones estamos diseñando diversas políticas de diverso orden.
En la Universidad de Guanajuato, ya en la segunda ronda, si se me permite, para no excederme el tiempo ahora, podría poner un ejemplo de lo que nosotros tenemos como un programa de equidad regional, situado la política universitaria en las personas que históricamente no han tenido acceso a la educación superior, al menos en la Universidad de Guanajuato. Necesitamos romper paradigmas, necesitamos visualizar a la persona en todo su contexto, en todas sus circunstancias, y las universidades hacia allá nos tenemos que mover. Y esto de ninguna manera tiene que ser una disyuntiva por lo que concierne a la calidad y a la pertinencia de los estudios universitarios que ofrecemos. Hasta aquí dejo mi primera intervención para no exceder del tiempo. Doctora Laura. Muy bien, muchas gracias, doctor Luis Guerrero. Cedo la palabra ahora a la doctora Ivory Mogollón. Bueno, un placer para ustedes de verdad estar aquí con ustedes. Y me voy a disculpar por apagar la cámara porque se me ha ido el sonido en varios momentos, entonces prefiero no tener vídeo para poder comunicarme mejor con ustedes. Así que discúlpenme, por favor. Bueno, en cuanto a cómo lograr esta equidad educativa, pues en estos momentos es deseable desde todo punto de vista, tanto como por la política pública, debido a que tenemos en estos momentos un largo plazo sobre los costos sociales, los costos financieros, tanto así para la educación, sobre todo en estos momentos en que está irrumpiendo de una manera tan importante en toda la educación superior, pues que estemos en educación a distancia, pues la equidad en estos momentos pues se hace como un poco un reto para todas las instituciones de educación superior, precisamente por esto que acabo de comentarlo, pero por la conectividad, por todo ese acceso a internet, por la cobertura, todo lo que tiene que ver con ese manejo de las tecnologías para poder llegar a todos los estudiantes en los sitios más remotos en los cuales se encuentran. Bueno, si nos ponemos a pensar también desde el punto de vista, la UNESCO planteó en un momento determinado que todos los estratos sociales pues deberían llegar a nuestra educación sin ningún distingo. Por lo tanto, pues estamos en este momento con este gran desafío, el cual nos lleva pues a que esta educación enfrenta pues esta creciente también inmigración y la necesidad de integrar cada vez más todas estas minorías. En cuanto al concepto que equidad merece, pues este ha sido utilizado muy comúnmente como un sinónimo de justicia social, como un enfoque moral, debido a los cambios y a estos retos producidos por todos estos fenómenos que tienen que ver con la globalización, un concepto pues que tiene una relevancia para ser incluido pues dentro de nuestra política internacional, nuestra agenda pública. Por tanto, pues esa acción del Estado pues merece que sea inmediata, inaplazable y de una manera integral, pues para superar de alguna manera pues esa pobreza que tenemos en nuestros países y a la vez pues llegar pues y disminuir de alguna manera esas brechas sociales y que ahora en estos momentos se hace también una brecha digital sumamente importante. Sin embargo, también hablar de equidad tiene que ver con que haya una claridad acerca de cómo abordarla en cuanto a que esta interacciona con otros conceptos muy importantes, como la igualdad, el derecho, la justicia, todo lo que tiene que ver con la inclusión. Y bueno, yo creo que estoy en tiempo o todavía me falta un poco, doctor Mario. Vamos bien, vamos bien. Ok, muchas gracias. Entonces, por lo anterior, pues me gustaría manifestar que estos conceptos que les he mencionado ahora están ampliamente interrelacionados y forman un complejo que nos permite, pues a nosotros, en principio, mirar esas desigualdades. Y de alguna manera, si nosotros logramos, pues, sobrellevar toda esta situación, pues podemos llegar a eso que se ha mencionado como la calidad educativa. Pues la calidad educativa requiere de que nosotros tengamos tanto pertenencia como
una amplitud de llevar una educación que llegue a los lugares más remotos y que esta sea con una completa equidad, calidad y pueda cubrir pues ese derecho que deseamos que se mantenga ante una ley pues que cubra a todos nuestros estudiantes, todos los interesados pues en llegar al acceso educativo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, doctora Ivory. Le cedo la palabra ahora al doctor Javier de la Fuente, por favor. Muchas gracias. Bueno, voy a tratar de hilar las preguntas, porque las 4 preguntas, déjenme decirles que estuvieron bastante complicadas. Es prácticamente un libro lo que están pidiendo resumir en 3 minutos. ¿Se puede lograr un ambiente universitario en que prevalezca la equidad? Sí, sí se puede. Por supuesto que se puede, porque esa es una aspiración a la cual siempre queremos llegar y es a la cual siempre estamos luchando. Pero sin lugar a dudas, llegar a esta equidad no es una cuestión únicamente de un compromiso desde la dirección o desde una política educativa. Nos vamos a encontrar y tenemos que identificar muchísimas barreras que existen dentro del sistema, dentro de las condiciones particulares de la institución. Podemos mencionar cuestiones que tienen que ver con un liderazgo, una estructura piramidal muy vertical, modelos y programas curriculares poco actualizados y muy saturados, que no dejan espacios para la inclusión de otro tipo de formación más hacia las humanidades, hacia las ciencias sociales, etcétera, y que no se atienden las particularidades que tiene una misma universidad dentro de sus diferentes espacios o campus. También podemos encontrarnos dentro de nuestra propia institución muchas barreras, como pueden ser una baja sensibilidad de la planta académica para ser más empáticos, para entender y proponer acciones, programas, proyectos o foros. Yo creo que es difícil para muchos de nosotros o para una comunidad cambiar y empezamos a tender a normalizar las actividades y las acciones. O sea, empezamos a pensar que esas son y que eso es lo que tiene que suceder. Y lo que muchas veces logramos en términos de equidad, después no sabemos cómo conservarlo. O no sabemos si la equidad únicamente tiene que ver con su tiempo que pasen en su ámbito universitario o mucho más allá. Quiere decir, formar un principio de equidad que rija durante toda la vida de este estudiante o de este joven que está con nosotros en las universidades. No es solamente crear un espacio en la universidad, sino que este espacio trascienda el mismo espacio universitario y se convierta en una plataforma o en una personalidad de él que nos ayude a cambiar, no solamente como estamos haciendo las cosas en la universidad, sino nos ayuda a cambiar el ámbito social en el cual nos estamos incorporando. Lo podemos ver en todos los países prácticamente, que esta globalización parece que nos está llevando a nacionalizarnos más, hacia concentrarnos más, a ser menos incluyentes, a ser menos tolerantes. Pareciera ser que el efecto es al contrario, que el efecto es al revés. Vemos lo diferente como amenaza, lo diferente como excluyente. Y eso yo creo que es algo que las universidades tienen que entender, que cuando hablamos de equidad no es únicamente un espacio en donde todos tengan la misma oportunidad económica o de acceso a medios electrónicos y demás, sino de una sociedad hacia la inclusión, hacia la tolerancia, hacia otros valores, y yo creo que mucho más importante. Y cuando los identifiquemos, cuando los tengamos y cuando podamos atender esas barreras, tenemos que generar una serie de acciones que nos permitan ir construyéndonos hacia adentro en cuanto a la equidad que debemos de tener como universidad. Y al mismo tiempo que esa construcción nos permita también ver hacia afuera. Y de esa manera poder empezar no solamente a hablar de la equidad en nuestra institución educativa, sino también de la equidad en nuestra sociedad, de la equidad en nuestro país, de la equidad
en nuestro mundo, que al final del día lo habitamos todos, no importa que unos estemos de un lado o del otro, las cuestiones de cambio climático, las cuestiones de democracia, las cuestiones de derechos humanos, etcétera, son incluyentes para cualquier espacio en donde se encuentren los jóvenes, y creo que ahí es un lugar de enormes oportunidades. Yo quisiera, en ese sentido, decir que la universidad es el espacio primario o el espacio fundamental para la reflexión y la formación de esta personalidad diferente en un ámbito que tendremos que cambiar y romper necesariamente. Esa sería mi primera intervención. Gracias. Muchas gracias, doctor de la Fuente. Ciertamente para pensarse en la parte integral de la educación, en efecto. Ahora le cedo la palabra a la doctora Mónica Chávez, por favor. Adelante, Mónica. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, para no gastar más tiempo, bueno, me parece que la pregunta es sumamente interesante. Sin embargo, yo considero que más que preguntarnos por cómo hacer para que prevalezca la equidad, creo que sería importante también preguntarnos que lo que debería de prevalecer es el ejercicio pleno del derecho a la educación para garantizar la igualdad sustantiva y la justicia social, ¿no? Si consideramos que la equidad es sobre todo un concepto legal que implica la distribución de los bienes de manera proporcional a las necesidades y que a veces esa distribución es desigual porque hay que revertir las desventajas acumuladas, valdría la pena pues entonces considerar que la equidad no es lo que debería de estar colocado en el centro, sino más bien deberían de ser medidas transitorias y temporales, ya que la finalidad última sería pues justo el ejercicio de los derechos humanos en plenitud, ¿no? Y cuando hablamos obviamente en los ámbitos educativos, pues no tendríamos que perder de vista pues el derecho humano a la educación, que bueno, ya ha sido reconocido desde hace varios años y que como universidad pues nos corresponde mucho atenderlo, ¿no? Sobre todo en tres dimensiones que me parecen importantes, que es el acceso universal. Por otro lado, también lo que ya comentaron mis colegas, que es la mejora continua de la calidad. Y por otro lado, pues garantizar de alguna manera que el acceso a la universidad pues logre mejorar realmente las condiciones de vida de las personas que transitan por ello. Pero bueno, además del derecho a la educación, que me parece fundamental, yo agregaría el derecho a la igualdad y a la no discriminación, ¿no? Me parece que las medidas de equidad tendrían también que ir enfocadas a garantizar este derecho, ¿no? Que garantice de alguna manera ninguna distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, por edad, por condición migratoria, por capacidad, etcétera. Y también me parece que sería muy importante agregar el derecho a vivir una vida libre de violencia, ¿no? Me parece que estos tres derechos son fundamentales en los ámbitos educativos universitarios en los que nos movemos y reitero que las medidas de equidad tendrían que ir dirigidas de manera temporal a revertir estas desigualdades. Me parece que es fundamental porque en el caso de una universidad como la UNAM, que es la universidad nacional más importante de nuestro país, pues estos derechos universales, tendrían que ir enfocados hacia los sectores más vulnerables, ¿no? Especialmente si consideramos que pues más del 50% de la población universitaria es femenina, ¿no? Y también si consideramos que pues en México solo el 37% de los jóvenes en edad de cursar la universidad lo están haciendo. El resto, pues todavía quedan fuera de nuestras aulas y sería muy importante incluirlos. Y además, si consideramos que este 37% de los jóvenes, el 94% de ellos pertenecen a clases medias altas y el 6.4% únicamente de los jóvenes de los sectores económicamente más desfavorecidos están en nuestra universidad, en nuestras universidades. Y creo que esto pues, nos plantea retos sumamente complejos, ¿no? En países como México y también como América Latina, que compartimos estas condiciones, pues el reto es mayúsculo, ¿no? Vivimos en contextos donde prevalece la injusticia, la impunidad, la desigualdad, la violencia, y me parece que ninguna universidad ni ningún entorno educativo debería de permanecer como indiferente, ¿no? Ni aislarse. Tampoco podemos negar el impacto que el contexto estructural ejerce sobre nuestra vida universitaria,
ni paralizarnos, ni ser indiferentes, y creo que también es importante, pues, en todo caso, asumir el papel también protagónico que las universidades, pero junto con el Estado y otros agentes, tendrían que estar generando para finalmente cortar con estas brechas de desigualdad. Me parece que pues tendríamos en las universidades que pensar en la modificación de las circunstancias que han impedido este ejercicio pleno de los derechos, ¿no? A la educación, a la discriminación, a una vida libre de violencia, sobre todo en el campo de lo normativo y de lo prescriptivo. Hay mucho que trabajar en nuestras leyes universitarias, también en la ejecución de estas mismas leyes, que es cuando a veces nos tropezamos. También en los campos administrativos, por supuesto también en la distribución del recurso económico y también en los procesos pedagógicos. Me parece muy importante que hagamos una reflexión interna y externa del quehacer universitario, y por poner algunos ejemplos, me parece, por ejemplo, que sería importante que las universidades hagan una especie de diagnóstico interno para reconocer cuáles son las desigualdades internas que imperan, ¿no? Que digamos son parte del contexto, pero que nosotros también reproducimos a través de nuestras lógicas internas. Otra estrategia sería también pues garantizar el acceso universal, y en esto me parece muy importante seguir o cuestionar esta idea de que la tendencia parece más aceptada en nuestras universidades es que los puntajes de acceso a nuestras carreras vayan incrementando, y esto pues por un lado va también acelerando o va recrudeciendo la brecha económica. También me parece muy importante el que se generen programas de apoyo económico y de nivelación económica y curriculares y extracurriculares, especialmente, por ejemplo, ahorita a distancia, ¿no? Hay una gran oferta de becas y de programas en este sentido. Sin embargo, me parece que los criterios de elegibilidad siguen siendo poco reales, ¿no? Siguen siendo muy meritocráticos, y es muy difícil que pensemos, por ejemplo, que una mujer indígena, madre, soltera, va a tener un promedio de cierto nivel y van a tener carreras regulares dentro de los ámbitos universitarios. Entonces, las medidas para acceder a estos programas siguen siendo inequitativas. Y me parece también muy importante que se mejoren, pues para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida, pues la apertura de carreras, ¿no? Que sean más pertinentes al mercado laboral, y por supuesto también generar estrategias de vinculación laboral, que es algo en lo que últimamente se ha trabajado mucho en las universidades. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mónica, por estas palabras. Finalmente, le vamos a ceder la palabra ahora al doctor Julio Ruiz Palmero. Adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias. Bien, bueno, yo evidentemente respondiendo a la primera de las preguntas de si se considera factible lograr un ambiente universitario en el que pueda prevalecer la equidad educativa, yo creo que es totalmente asumible y conseguible por las instituciones, ¿no? El cómo alcanzarlo quizás sea la clave de todo ello, ¿no? La equidad en educación tiene básicamente dos dimensiones. Una primera dimensión que considero que es la imparcialidad, que básicamente pues, bueno, significa que según las circunstancias sociales y personales que no sean un obstáculo para conseguir un correcto desarrollo evolutivo y educativo en el alumnado, ¿no? Ya sea del nivel educativo que se trate, en este caso del universitario, ¿no? Que la condición socioeconómica, el origen étnico, pues evidentemente todo esto no tenga ninguna influencia, ¿no? Es complejo la situación en la que nos encontramos, en la sociedad en la que nos encontramos, y mucho más con la situación que estamos viendo ahora de pandemia, pues todas las desigualdades se acentúan mucho más, ¿no? La segunda dimensión que yo considero es la de garantizar un estándar mínimo básico de educación para todos, es decir, que sean capaces de hacer las cosas mínimas, que los egresados de los distintos títulos universitarios tengan unos mínimos comunes en todas las carreras, en todos los grados, ¿vale? Estas dos dimensiones yo creo que la primera, la de la imparcialidad por parte de la institución, y la segunda, la de la inclusión que comentaba previamente el compañero, son dos dimensiones que están muy entrelazadas, ¿no? Y que no se pueden separar una de otra. Es decir, atacar el fracaso, el abandono, ¿no? Ayuda a superar estos efectos, ¿no? De las privaciones sociales que a menudo provocan estos fracasos, ¿no? Por tanto, yo creo que tanto la equidad como la imparcialidad son los problemas básicos que hay que solucionar en este tipo de circunstancias, y sobre todo en países que tienen unos problemas de desarrollo más acentuados, ¿no? Entonces, yo creo que la estructura rudimentaria que en muchas ocasiones tienen los sistemas universitarios, que son
si ya el sistema educativo de la enseñanza no universitaria es muy pesado y cuesta mucho hacer cambio el universitario, por mucho que en muchas ocasiones creamos que es más dinámico, cuesta mucho cambiar esa cultura que existe para enfocar y mirar de otra manera, ¿no?, hacia el sistema educativo. Entonces yo creo que por ahí pueden ir las bases para conseguir logros y para conseguir evidentemente una equidad educativa que prevalezca dentro de nuestra sociedad. Muchas gracias, doctor. Vamos a comenzar la ronda de la segunda pregunta. Por favor, a nuestros amables asistentes, si tienen preguntas, pueden colocarlas en el chat de Zoom o de Facebook y nosotros vamos a leerlas al final de las respuestas del panel para que nuestros panelistas puedan dar respuesta a las que tengamos oportunidad. La segunda pregunta es, debido a que es de gran relevancia crear entornos educativos en los que el factor humano, la formación de ciudadanía y la recuperación de la dimensión social sean los ejes fundamentales en la educación actual del estudiantado, ¿cómo considera que debe adaptarse y evolucionar en el corto y mediano plazo la educación universitaria en función de aquellos aspectos relevantes para conseguir un aprendizaje integral? Y le damos la palabra al doctor Guerrero Agripino, por favor. Muchas gracias, doctora. Me voy a ubicar en un contexto particular, en la realidad mexicana. Aquí vemos diferentes generaciones, pero me voy a ubicar en generaciones que en la década de los 80 estudiábamos la primaria, por ejemplo. Y en ese tiempo nosotros podíamos visualizar cuál era el nivel, hay datos, pero voy a decirlo así en términos generales, el nivel de cobertura de la educación superior. Era un nivel muy bajo, en la década de los 80, y si me voy a la década de los 70, todavía más bajo. Incluso ya acceder al nivel medio superior en muchas familias, yo me vi con una de ellas, era un logro, ya tener el bachillerato. Y ahora nos falta mucho, muchísimo todavía para llegar a estándares de cobertura adecuados en nuestro país. Nos falta mucho. Sin embargo, hemos avanzado. Y la pregunta es, ¿y por qué entonces siguen prevaleciendo incluso más problemas sociales, estructurales, muy importantes? ¿Y por qué cada vez más la sociedad dice, es que hay una crisis de valores? ¿Y por qué cada vez la sociedad más dice o decimos que estos niveles terribles de violencia nos hablan de que algo nos está fallando en la educación? Entonces, esto nos lleva a una primera aproximación. Más títulos universitarios no necesariamente es sinónimo de una sociedad más avanzada en el ámbito de la educación. Desde mi punto de vista, tenemos que ver a la educación completa. Y vaya que lo estamos diciendo en un panel de educación superior, pero tenemos que ser más humildes en la educación superior y reconocer que hay un tema muy pendiente y que es en la edad temprana. Los grandes valores, las grandes prácticas, competencias y todo ello fundamentalmente se adquieren en la edad temprana. Ya después es más difícil. En la educación superior vemos que a mayor grado académico es más disciplinar. En un doctorado estamos enfocados en objetos de estudio, pero a nivel básico, nivel medio superior, creo que en países como el nuestro, en México, nos hace falta muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo. Mientras un país siga viendo solamente de la educación superior como si el nivel básico, el nivel medio no importara, y sigamos visualizando todavía la función del maestro, de la maestra, en todos los niveles, no con la importancia que le debemos dar, pues entonces quizás pocas posibilidades de éxito tenemos. Creo que se tienen que diseñar políticas públicas más integrales en todos los niveles educativos, políticas públicas que incidan en programas, programas académicos, modelos educativos, modelos académicos más flexibles y mucho más centrados en el aprendizaje, sí, pero aprendizaje ¿de qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Educación, sí. ¿Educación para qué? Educación para toda la vida, sí. ¿Y educación para toda la vida qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y cuándo? Siempre. Sí, y en ese sentido, considero que tenemos que redimensionar la política educativa toda, no solo en educación superior. En educación superior, por supuesto que tenemos que generar modelos educativos y modelos académicos, por supuesto, centrados en aprendizajes y en docencia significativa, y sobre todo en cómo involucramos al estudiante como un ser humano integral, con todas sus capacidades, con todo su potencial, ubicado en un contexto
ciudadano global, no el concepto de ciudadanía excluyente, sino un concepto de ciudadanía integral, global, humana. En ese sentido, creo que como país, como continente, como mundo, podríamos visualizar un mundo mejor desde la educación, pero la educación así, no una educación solamente con grados educativos, porque un país donde solamente visualicemos eso, pero no la verdadera trascendencia de la persona en la sociedad, y la sociedad desde el reconocimiento de la persona con todas sus variables, con toda la diversidad que implica ciudadanía, pues podríamos estar hablando de la construcción de un país mejor. Son políticas a mediano, largo y muy largo plazo. Creo que tenemos que hacer altos en el camino y reconocer que estas políticas no son sexenales, que estas políticas no son de un gobierno. No le pueden, la educación no le pertenece a un gobierno, sea cual sea. Tenemos que poner al centro la educación pensando en mediano, largo y muy largo plazo. Si no, estaremos siempre estancados en el cortoplacismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Damos la palabra a la doctora Ivory Mogollón, por favor. Muchas gracias. Bueno, cada vez pues nos damos cuenta de que las personas necesitamos aprender de manera permanente. O sea que la educación es para lo largo de la vida, nuestro aprendizaje es para toda la vida. Sin embargo, hemos mantenido en algunos momentos pues enseñar de una manera de un aprendizaje memorístico, repetitivo, mecánico y descontextualizado y a veces hasta aburrido. Pues esta es una razón por la cual debemos como cambiar esa perspectiva y empezar a formar de una manera diferente, lo cual ya lo estamos haciendo en realidad, sobre todo ahora que estábamos trabajando pues en la distancia, que el aprendizaje va directamente al estudiante, él es el centro de ese proceso. Entonces esto de ser una manera integral tiene que ser convergente, heterogénea, diversa, comprensiva, contextualizada, ampliamente aplicativa a la realidad de ese estudiante. Por lo tanto, pues este aprendizaje tiene que ser diverso, esos contenidos curriculares tienen que ser con nuevos enfoques creativos, actuales, con unos contenidos que se enseñen en esos planes y programas de estudio en todos los niveles educativos. Y yo creo que ese es un momento muy importante que estamos viviendo en donde realmente se nos llegó un tsunami, en lo cual nos hizo pues movernos hacia una mirada diferente de cómo llevar a cabo pues este proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, pues podemos ver esos contenidos conceptuales, esos contenidos declarativos, esa manera que tenemos que definir en esa competencia que está referida al conocimiento, a los datos, a los hechos, a los conceptos, a los principios. Dentro de este conocimiento dar valores, ese valor de ciudadanía, ese valor de que perteneces a algo, de que formas parte no solo de una manera individual, sino que todas tus acciones pertenecen también a un colectivo. Por lo tanto, ese conocimiento pues, que se refiere a esos datos que proporcionan una información verbal, pero que también después tiene unas consecuencias desde el proceso hacia los procedimientos, ese aprendizaje que tiene que ver con el saber hacer, el saber partir de procedimientos, con destrezas, con métodos. Esto quiere decir que hay una gran diferencia entre saber qué y cuál es el tipo de aprendizaje que nosotros estamos llevando a cabo para que este sea de una manera integral. Todos esos procedimientos que nosotros empleamos, todas esas partes que tienen que ver con las actitudes, son sumamente importantes porque no es solo a través de los conceptos, no es solo a través del procedimiento, sino la actitud, la meta, cómo vamos a lograr, las consecuencias de las acciones, cómo llevar pues toda esa evolución de una manera que no sea tan solo temporal, sino que se mantenga a lo largo de la vida. Todos estos aprendizajes, todos estos valores, pues tienen que ver en estos momentos con todas las instituciones en los cuales estamos fomentando un cambio de cultura en cuanto al aprendizaje. Sin embargo, también tenemos que mirar pues las investigaciones,
las cuales nos llevan a unos mecanismos y a unos procesos completamente distintos, en los cuales tenemos que construir actitudes, generar cambios tanto en los estudiantes como en nosotros mismos como docentes. Hay una nueva mirada de ver todo este proceso de enseñanza-aprendizaje desde el punto de vista de la información, las experiencias, el contexto sociocultural en los cuales nos estamos desenvolviendo. Todas esas aportaciones que podemos hacer desde el punto de vista constructivista, pues podemos constatar que ese aprender tiene una enorme complejidad desde los distintos tipos de aprendizaje. De verdad que esta amplitud en la cual nosotros tenemos que ver el aprendizaje integral tiene que ver con todo lo que conforma el ser humano, desde sus emociones, desde su mirada hacia el mundo, de todo lo que permea ese ser humano para que este sea y se desarrolle de una manera completamente integral. Hasta aquí puedo hacer mi intervención. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Damos la palabra al doctor Javier de la Fuente, por favor. Hola, yo creo que esta pregunta a mí me gustó mucho, tiene varios aspectos que quisiera resaltar, que tienen que ver con formación de ciudadanía, con la recuperación de la dimensión social y la creación o conseguir un aprendizaje integral. Creo que contestando estos tres ejes tenemos prácticamente una propuesta en educación superior totalmente diferente. ¿Cómo la podemos hacer? Bueno, en la currícula actual es complicadísimo. La currícula actual está saturada de contenidos. Yo siempre me imagino la currícula como el vestidor de una persona mayor, de una persona grande, que tiene su closet lleno de ropa saturada, que no va a usar nunca más, que de hecho ya no le queda, que de hecho está desactualizada, pero se resiste a quitarla. Y cada vez que alguien trata de quitarla, él argumenta alguna idea de un poco sentimental, de que, bueno, es que este traje se veía muy bien, esta camisa me gustaba mucho, esta me trae muchos recuerdos, y no entendemos que al final del día tenemos que ir aligerando los espacios para darle cabida a cambios importantes que se vayan dando en la manera en que estamos haciendo las cosas. La forma en que hemos sido formados ha sido a través de una enseñanza totalmente monodisciplinaria, en donde solamente vemos nuestra profesión, el desarrollo de nuestras habilidades, y si nos dedicamos al área de las bios, vemos en las áreas de las humanidades tan lejanas y tan poco cercanas en lo que nos pueden ayudar en nuestra formación, que difícilmente vamos a encontrar un aprendizaje integral. Tenemos que entonces empezar a aligerarnos en términos de nuestros contenidos, empezar a disfrutar una formación transdisciplinaria, multidisciplinaria, que nos permita ir respondiendo a las diferentes dinámicas que tenemos en cada una de las actividades que realizamos en nuestra vida diaria, no solamente dentro de la universidad, sino también entender el entorno cuando salimos de la universidad, empezar a ser alumnos críticos, que no solamente sean alumnos que van a aprender lo que les enseñan, que no se cuestionan suficientemente lo aprendido, que los alumnos entiendan que las humanidades, las artes, las ciencias sociales son fundamentales en el entender nuestro entorno, entender nuestro espacio, y que la educación no es lo que aprendes. La educación es lo que puedes hacer y haces con lo que aprendes. Yo creo que esa es la parte fundamental. Entonces, si nosotros vemos, tenemos que hacer prácticamente una revolución, por decirlo de alguna manera. No hay que tirar, no hay que destruir, sino una revolución. Me refiero a atrevernos a hacer los cambios, a no espantarnos por adelgazar nuestro vestidor, a no asustarnos por incluir el debate de las humanidades, por no asustarnos en encontrarnos jóvenes contestatarios, críticos, pero contestatarios y críticos desde la argumentación, desde el estudio, desde la inclusión, desde la tolerancia. Yo creo que lo que sucede actualmente es que
estamos generando grupos o sociedades muy agresivas, muy intolerantes, muy lastimadas, que no saben cómo entrar y cómo cambiar los entornos. Y yo creo que aquí la universidad está perdiendo muchísimo su papel de ser este espacio en donde puedan empezarse a discutir los problemas que nos afectan, donde podemos ver que todos cabemos en un espacio de respeto y de entendimiento y de inclusión. Y esto solamente se logra a través de las humanidades, de las ciencias sociales, de las artes, de la cultura, de muchas otras cosas. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar lo que estamos haciendo, dejando espacios para crearnos y formarnos de una manera diferente. ¿Lo podemos hacer? Yo estoy convencido de que sí lo podemos hacer. Creo que vamos a encontrar resistencias, sí las vamos a encontrar, pero también creo que tenemos mucho espacio que recorrer antes de toparnos con resistencias importantes. Ahorita hay una enorme corriente, una enorme oportunidad de encontrarnos y de encontrar estos cambios. Creo que también en ese sentido se está viviendo momentos muy importantes en el mundo en donde los jóvenes y los universitarios y la comunidad académica está queriendo un cambio, está promoviendo un cambio. Y estos espacios no son permanentes, los tenemos que aprovechar porque se cierran y vamos a encontrarnos otra vez una ostra difícil de abrir, un espacio difícil de cambiar. Es ahorita, yo creo que un momento especial que lo estamos viviendo en esta reunión que tenemos, en donde compartimos, a pesar de nuestras diferencias, muchos de las cuestiones fundamentales. Entonces, yo creo que este punto que tocaron, a mí me encantó, la formación de ciudadanía y la recuperación de la dimensión social dentro de un aprendizaje integral. Yo creo que esa es la gran respuesta de las universidades que tienen que dar hacia la educación del futuro. Gracias, doctor. Seguimos con la doctora Mónica Chávez, por favor. Bueno, pues también coincido en que esta pregunta es sumamente sugerente, ¿no? Me parece que yo empezaría pues señalando que la educación integral pues es un concepto sobre todo que se refiere a la necesidad de orientar la educación hacia un pleno florecimiento de la persona, ¿no? Y al fortalecimiento de sus derechos fundamentales, ¿no? Sobre todo para formar sujetos autónomos, respetuosos y libres. Y coincido en que este ejercicio, digamos, de formación, pues no se concreta solamente en las universidades, son procesos que se generan desde que empieza uno a socializar fuera de los ámbitos familiares. Coincido también en que es un término muy aceptado en términos pedagógicos, ¿no? En las últimas décadas hay una gran infinidad de políticas educativas y de posturas pedagógicas que nos hablan ya de la necesidad de ver al sujeto pedagógico en una visión más holística, ¿no? Sobre todo pensando en el desarrollo de sus capacidades, sobre todo en tres ámbitos, ¿no? Uno me parece fundamental, que es el de las capacidades mentales, cognitivas o intelectuales, que me parece que en el ámbito universitario son las capacidades que más peso tienen o las más prioritarias, ¿no? También pues están las capacidades físicas, que también en las universidades se fortalecen a través de varios programas que impulsan, por ejemplo, los deportes o también las actividades artísticas. Y otras capacidades que me parecen centrales son las espirituales o las emocionales, o por llamarlo en términos más laicos, las éticas, ¿no? Que me parece que a veces son las menos atendidas en los espacios universitarios, ¿no? Porque creo que hay una idea subyacente de que el sujeto adulto llega ya a la universidad formado plenamente en sus valores éticos, en sus comportamientos, en el manejo emocional, y parece que eso no es un asunto prioritario dentro de la universidad. Sin embargo, bueno, pues me parece que digamos, en la universidad tendría que tener estos tres ejes de manera articulada. Me parece también muy importante no solo pensar la innovación en términos tecnológicos, como suele pensarse, sino también desde una visión más humanista y social, como la que están proponiendo con esta pregunta. Y me parece que una manera de innovar en este sentido sería pues el abordaje integral e interdependiente de estos tres elementos que ya mencioné. Creo que se fortalecen en los ámbitos universitarios, pero normalmente de manera fragmentada.
y creo que reconocer la interdependencia es sumamente importante, porque las universidades normalmente son concebidas como estos espacios en donde se produce conocimiento y además un conocimiento de avanzada, son espacios progresistas y se generan muchísimas propuestas pedagógicas innovadoras, ¿no? Pero muchas veces yo he notado que estas propuestas se convierten sobre todo en posturas discursivas, progresistas, que no necesariamente tienen una resonancia práctica, ¿no? O una consistencia cotidiana. Nosotros solemos en las universidades anteponer lo racional, lo intelectual, la formación especializada, pero no solemos corporizar, ¿no? Interiorizar en nuestros cuerpos estas posturas, ni tampoco moldean nuestros afectos, nuestras emociones, nuestras posturas éticas, ni nuestras relaciones cotidianas al interior de los espacios universitarios. Y me parece que también esto es muy importante, ¿no? Entender esta interdependencia y transversalización sería algo sumamente importante. Y para esto, pues yo propondría, ¿no? También un ejercicio, sobre todo introspectivo, ¿no? De mirarnos hacia adentro, porque bueno, no se trata de llenar otra vez nuestras universidades con cientos de programas que creo que funcionan, sino sobre todo ver hacia la casa y generar pues una educación integral que sea más profunda, que sea sentida, que realmente sea consistente y comprometida, ¿no? A corto y mediano plazo, yo creo que valdría la pena revisar ya las políticas y los programas institucionales para lograr esta transversalización de la educación integral y que pongamos en el centro también ciertas cuestiones como es la humanización de nuestro quehacer, como es también cómo lograr la igualdad sustantiva de género, de raza, de clase, cómo promover también el respeto a la diversidad, cómo lograr que en nuestras aulas y en nuestra comunidad quepa el disenso sin que se polarice en términos políticos. Esto me parece muy importante, donde a nombre de la libertad de expresión no se promuevan discursos velados de odio y en donde también no se normalicen ni se reproduzcan las violencias sociales, en donde también se generen procesos justos y restaurativos en todos nuestros procesos y conflictos, y también me refiero a procesos legales, donde también aprendamos a cuestionar y a erradicar, como ya lo mencionó el doctor de la Fuente, pero que también, sobre todo, enseñemos a construir de manera colectiva. Creo que nuestras narrativas también como maestros han estado muy montados en la crisis, en la revolución, en la necesidad de ruptura, pero hemos sido poco responsables en también mostrar caminos que permitan la construcción colectiva, ¿no? Mostrar que sí se puede hacer. Y que como comunidad nos asumamos también como parte de la solución y de las problemáticas que nos aquejan. Todos tenemos una parte muy importante que lograr. Me parece entonces, pues para cerrar, muy necesario atender el factor humano, sobre todo en estos tiempos complejos que nos aquejan en México y en toda América Latina, especialmente con nuestra comunidad universitaria estudiantil, ya que los jóvenes ahorita es un actor que ha emergido políticamente en la escena pública de manera muy importante y que a través de esto pues logremos construir espacios universitarios más seguros, más sanos, más cálidos, más plenos, ¿no? Que nos permitan potencializar pues nuestras habilidades docentes, académicas, de investigación y de promoción cultural, que pues finalmente son las tareas sustantivas de nuestras universidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Terminamos esta ronda de respuestas con el doctor Julio Ruiz Palmero, por favor. Muy bien, muchas gracias, Laura. Bueno, yo creo que la pregunta coincide con los compañeros que me han precedido, es muy pertinente, ¿no? Pues es que se espera que la universidad aborde la responsabilidad social que debe tener y que tenga un contenido movilizador en el alumnado, que suscite, bueno, pues una convergencia entre los distintos actores sociales y contribuya de esa manera, bueno, pues yo creo que a construir un sentido... Se me ha caído un diente. Un sentido de nuevo a la reflexión sobre los temas claves de la comunidad, ¿no? Por otra parte, considero también que la universidad no debe centrarse únicamente en la rendición de cuentas, ¿no? Es decir, recibimos tanto y por tanto aportamos tanto a la sociedad, ¿no? Sino que la prestación de servicio no debe estar simplemente ceñido a unos números y a unas cuestiones económicas, ¿no? La responsabilidad social de las universidades
incluye un ejercicio de responsabilidad social mucho más allá y que tiene que tener un carácter ético que aborde distintos paradigmas y distintas cuestiones, ¿no? El aprendizaje servicio, que considero yo fundamental en todo esto, se concreta en que, bueno, que nuestras instituciones, las universidades, nuestras instituciones de educación superior, deben abordar una estrategia de enseñanza y aprendizaje evidentemente enmarcado en un modelo formativo que nuestras instituciones, bueno, pues deben procurar combinar con el aprendizaje académico y sobre todo, y como ya pues, el hecho de hablar el último pues, provoca que ya algunas de las cosas que teníamos aquí preparadas ya se han dicho, ¿no? Pero yo creo que es bueno incidir en ellas, ¿no? Y que también incidan en la formación para la ciudadanía activa de nuestros alumnos. Hoy coincido con una de las cosas que comentaba el doctor de la Fuente, que son fundamentales. Estamos en una sociedad actualmente con un alumnado, con unos jóvenes que tenemos, que están cada vez, por lo menos, y les hablo en el contexto español, cada vez más polarizados, ¿no? No existen grises, están polarizados en el blanco o en el negro. Cada vez los extremos, tanto de un sitio como de otro, están teniendo más auge. Y yo creo que ello en gran medida es por una falta de formación, ¿no? Se cogen los primeros argumentos que te venden para una determinada cuestión o para otra, da igual, no vamos a entrar en detalles, ¿no? Pero yo creo que aquí en el papel de las universidades, la formación de nuestros jóvenes es clave y fundamental, ¿no? Que den una formación compacta, que den una formación amplia y sobre todo que salgan nuestros alumnos de nuestras universidades con unas posibilidades de aprendizaje activo y permanente a lo largo de toda la vida. Yo creo que en este sentido el papel de nuestras instituciones es clave para la formación de nuestros futuros ciudadanos y yo creo que no debemos tener ni perder de vista este aspecto de aprendizaje integral y abordar el tema de las humanidades, como bien se ha dicho, el tema bueno, de las ciencias sociales es clave en la sociedad en la que nos encontramos actualmente. Muchas gracias, doctor. Así terminamos esta ronda. Hay muchos comentarios y muchas felicitaciones por estas presentaciones. Nos piden si por favor los panelistas pueden compartir sus datos de contacto en el chat para nuestros asistentes. Y bueno, aquí voy a hacer una pausa en las preguntas para ceder la palabra a la doctora Cristina Cifuentes para que nos haga una muy breve presentación de este Congreso Internacional de Equidad e Innovación Educativa que por iniciativa de ella estamos organizando y tenemos a un comité científico y técnico que soporta todo la organización de este congreso. Entonces, doctora, le dejo la palabra, por favor. Muchas gracias, Laura. Pues bien, yo vuelvo a saludarlos. Buenas tardes en España, buenos días en México y países de América Latina. Esperando que todos se encuentren bien, es un gusto poder saludarlos y compartir brevemente algunos aspectos de mi participación inherentes al desarrollo y ofrecimiento del Congreso. Antes deseo agradecer a la doctora Laura Acosta Torres, directora del ENES, por distinguirme con la coordinación de este trascendental evento. Como coordinadora de este proyecto, deseo compartirles que ha sido una experiencia personal muy motivadora al presentarse como una oportunidad para mostrar mi compromiso institucional y amor por la docencia, en cuyo proceso debo reconocer y agradecer el interés y generosidad de todos los que de una u otra manera en estos largos meses se han incorporado en este proceso, contribuyendo con su colaboración y generosidad en la construcción de la propuesta que hoy lanzamos. Personal técnico, secretarial, profesores, investigadores y profesionistas comprometidos con la labor más prometedora para la transformación de las sociedades para un mundo mejor. Gracias por su presencia y participación. El Congreso Internacional de Innovación y Equidad Educativa, desde sus inicios, emerge como una propuesta inédita e inspiradora, bajo el principio de equidad como eje rector, como un parteaguas ante los desafíos y retos que enfrentan las instituciones de educación superior, con el propósito de propiciar un encuentro de reflexión en torno a la innovación educativa e instituirse como un espacio abierto, incluyente, en donde converjan la diversidad y representación de saberes, saber, hacer y ser con palabras mayores, desde una perspectiva integradora, multidisciplinaria e interinstitucional reflejada en la oferta que presentamos, con la inclusión de temáticas apremiantes y congruentes con su propósito, la importante presencia de la mujer en todo el proceso y actividades programadas,
la representación de 14 universidades extranjeras y 10 de nuestro país, así como con la participación de 11 facultades y escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 6 de ellas multidisciplinarias. Los invito a conocer con mayor detalle las bondades que ofrece este congreso visitando la página, la cual, entre otras características distintivas, presenta una cálida introducción a cada uno de los apartados que la constituyen. En ella se encuentra reflejada la esencia de la propuesta y su pertinencia, enmarcados por los principios de responsabilidad social, diversidad, apertura, sensibilidad y colaboración, entre otros, como referentes fundamentales de la calidad educativa. Les reitero mi agradecimiento por el compromiso y responsabilidad que los distingue y los exhorto a que hagan extensiva esta invitación para que profesores y alumnos de sus entidades educativas y de otras instituciones puedan asistir y participar en el Congreso. Ahora deseo, si me lo permiten, presentar un video promocional que fue desarrollado, por supuesto, con la iniciativa de todos los que están aquí presentes. Y bueno, pues les reitero, por supuesto, mi agradecimiento y me honra mucho ser parte de este gran proyecto. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Cifuentes, quien es experta e impulsora en la docencia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la evaluación educativa de la UNAM. Muchas gracias por esta iniciativa de organización de este congreso. Y entonces los dejamos con este video informativo del congreso. Por favor, Gabriel. La Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León de la UNAM presenta el Congreso Virtual Internacional de Innovación y Equidad Educativa, una visión integradora desde las instituciones de educación superior que tendrá lugar los días 17, 18 y 19 de febrero de 2021. La calidad de este congreso es respaldada por un comité técnico internacional integrado por 80 miembros y 20 expertos en cada uno de los ejes temáticos que lo conforman, además de ser un proyecto incluyente, flexible y equitativo desde su concepción. Es flexible y ecléctico, al permitir que los asistentes construyan su propio programa de participación de acuerdo a su perfil y conveniencia, como asistente, participante o con una presentación oral en mesas de trabajo. Las temáticas apremiantes las representan los 7 ejes temáticos que ofrece: 1. Equidad educativa y factor humano. 2. Innovación tecnológica en educación. 3. Procesos de aprendizaje. 4. Investigación educativa. 5. Evaluación para el aprendizaje. 6. Gestión y políticas educativas. 7. Innovación en cultura, artes y humanidades. El proyecto es incluyente por integrar ponentes, conferencistas y participantes de diferentes latitudes y por la publicación que se dará a todos los manuscritos de las presentaciones orales que se reciban en una colección de 7 tomos como libro independiente con ISBN. Es equitativo en los costos de inscripción acorde al nivel adquisitivo de los participantes, poniendo al alcance de todos este congreso. Te invitamos a participar en esta experiencia que nos enriquece para afrontar los retos sociales, educativos, de innovación y equidad, que nos da la oportunidad de aprender de otros para cambiar e impulsar proyectos interdisciplinarios y transdisciplinarios que traspasen fronteras entre los países de habla hispana, construyendo redes de colaboración e intercambio académico. Muy bien, continuamos ahora con la tercera etapa que tiene que ver con la pregunta siguiente. La capacidad creativa, la innovación tecnológica y la capacidad constante que realiza el profesorado de las universidades está respondiendo sin duda a la necesidad de privilegiar el proceso de aprendizaje de manera presencial o virtual. ¿Cómo considera que es la práctica docente bajo el esquema de reflexión, el cuestionamiento, la actitud flexible, ética y empática en su actuación? Adelante, doctor Luis Guerrero, por favor. Muchas gracias. Voy a comenzar con plantear o establecer una afirmación desde mi punto de vista.
ejercer la docencia es una enorme responsabilidad social y humana. Ese es el tamaño de la responsabilidad que tenemos quienes ejercemos la docencia. En todos los niveles, me voy a ubicar en el nivel superior, desde luego. Un buen profesor o profesora, o un profesor o una profesora, incidimos en la historia de personas, de estudiantes. Y esa incidencia puede ser para bien o para mal. Una mala práctica docente puede hacer que la persona estudiante incluso llegue a asumir una postura en torno al programa educativo que está cursando. A la inversa. Un buen docente puede hacer que el estudiante, como se dice coloquialmente, se enganche tanto con la unidad de aprendizaje, con la materia, con la asignatura, que lo marque para toda su vida. Ese es el tamaño de la responsabilidad. Y en ese sentido, hablar de innovación educativa es hablar de un imperativo que tenemos quienes realizamos la docencia. Indudablemente va ligado con la creatividad y con ese permanente sentido de mejora continua que debemos tener quienes realizamos la docencia. Y en torno a la importancia de la pregunta, voy a plantear algunos elementos a partir de este reconocimiento de la trascendencia de la docencia o la importancia que tenemos quienes practicamos la docencia. Y en ese sentido creo que hablar de innovación educativa tiene que ver con la diferencia entre fines y medios. La innovación está ligada a cualquier desarrollo tecnológico, a cualquier posibilidad que tengamos para ejercer o para realizar mejor la práctica docente. Y obviamente el avance de la tecnología pues va a incidir de manera importante en cómo practicamos mejor, cómo diseñamos mejor nuestra estrategia docente, pero siempre viendo a la tecnología o a todas las bases, elementos que tengamos como como alternativas, como medios. Los fines son más profundos. Actualmente debemos reconocer que ante la inmensa transformación tecnológica, muy distinta a la que teníamos cuando nos formamos como estudiantes y cuando comenzamos a dar clase, recuerden ustedes que hace algunos años se decía información es poder, que mayor información tengas, mayor es el poder. Ahora no, claridad es poder. En la medida que tengas claridad con toda esa inmensa posibilidades que tenemos con la información, pues ahí es donde va a estar la parte importante de la docencia. Tenemos que diseñar la estrategia docente, los programas educativos, poniendo al centro el aprendizaje de la estudiante, del estudiante. La enseñanza, por supuesto, es importante, sí, pero la estrategia debe ir enfocada a ubicar el aprendizaje de la persona estudiante como lo más importante de todo lo que realicemos. Y en ese sentido, también habría que distinguir entre dos elementos muy importantes. Uno, por supuesto, el conocimiento disciplinar. Si enseñamos matemáticas, física, filosofía, derecho, tenemos que saber de eso, de matemáticas, de física, de derecho, tenemos que saber. Pero la otra parte es la persona en el aprendizaje. Y es ahí donde tenemos que establecer ese vínculo entre el conocimiento disciplinar o multidisciplinar o transdisciplinar, pero la persona. Cada persona es diferente y lo importante no es cuánta información tiene la persona, ni cuánto aprende, sino que le haga sentido y cómo cada persona le agrega un valor importante a aquella información o aquel conocimiento adquirido. Actualmente hablamos mucho de las competencias, el diseño de modelos educativos con competencias, pero nos centramos mucho en el estudiante y por supuesto que ahí debe ser. Pero también creo que quienes debemos poner el ejemplo somos los profesores y profesoras. O sea, al estudiante le decimos, usted tiene que enseñarse a trabajar bajo presión. Nosotros también, y en primer término nosotros, y no trasladar nuestros problemas al aula, o en este caso a la plataforma. Insistimos con nuestra comunidad estudiantil que tienen que saber comunicar aquello que quieren, pues nosotros tenemos que estar en un proceso permanente de retroalimentación y de revisión de cómo comunicamos lo que hacemos o lo que queremos transmitir. Les decimos a nuestros estudiantes que tienen que trabajar en equipo.
¿Cuántas veces nosotros nos comunicamos con nuestros colegas? ¿Cuántas veces decimos, si yo soy Derecho Penal 1 y tú das Derecho Penal 2 y el otro colega da Derecho Penal 3, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Para organizarnos mejor y no repetir al estudiante o no dejarle huecos. Eso es trabajar en equipo. Y si no lo hacemos nosotros, no esperemos que lo hagan, que lo hagan los estudiantes. La otra parte es, podemos dar muchísimas clases, podemos dar muchísimas asignaturas, unidades de aprendizaje sobre ética, sobre valores, pero si no hacemos que permeen en el aula, pues entonces pierden mucho significado. En muchas ocasiones, un buen ejemplo docente marca la diferencia entre lo que es el valor o el antivalor y cómo lo recibe el estudiante. Creo que me excedí el tiempo, tengo más cosas, pero hasta aquí le dejo en esta pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Guerrero. La verdad es que sí, muy interesante esto de ser ejemplo, ¿no? En la enseñanza es algo importantísimo. Bueno, ahora le cedemos la palabra a la doctora Ivory Magallón. Por favor, doctora. Muchísimas gracias, doctor Mario. Bueno, yo vengo pensando que hace un año yo estaría convencida de que las universidades, pues no, las que no estuvieran completamente o suficientemente innovadoras, quizás podrían desaparecer y estarían solamente en ese ámbito completamente presencial. Pero ahora que vivimos estos tiempos extraordinarios en que se ha transformado la educación superior universitaria en todo el planeta, pues he tenido como que darme cuenta de que no habíamos revisado como algunas otras variables que hasta este momento, en esta situación, pues realmente han provocado un movimiento de cambio de los paradigmas educativos. Y en esta manera sobre cómo afrontar pues esos procesos de enseñanza-aprendizaje, y se nos ha obligado a incorporar pues las tecnologías de la información y la comunicación, y que podrían concentrarse también este aspecto como en dos asuntos fundamentales. Uno con respecto a la necesidad y otra al compromiso. Por ejemplo, la institución educativa como agente de cambio a través de estas enseñanzas, que ahora tenemos que hacer las telemáticas basadas en Internet, con un eje central en todo un proceso educativo, con conceptos, investigaciones y profundizando de todo lo que habíamos estudiado en estas décadas pasadas. Y ahora estos auges, ahora más que nunca, pues estamos con aprendizaje telemático, con plataformas de teleformación, con modelos blended learning, con que estamos como evaluando si podemos hacer estas clases semipresenciales, que estamos como obligados a esa formación a distancia, a establecer estos contactos como el que tenemos ahorita a través de las videoconferencias o tutorías online. Pues todo eso ha hecho que ese perfil de ese docente haya cambiado de una manera bastante abrupta. O sea, se les están haciendo unas exigencias para las cuales ellos no estaban preparados. Esta incorporación de acciones formativas, estos movimientos en los currículos, estos planes de formación que incluso hasta ahora pues no se habían uno planteado que tenía que hacer un modelo virtual, que había que haber una transformación digital en nuestras instituciones, que no, en aquellos momentos no pensábamos tanto en todo este esfuerzo que implicaba pues la incorporación en las tecnologías. Nos manteníamos en nuestras clases presenciales de una manera confortable, con ciertos apoyos, y las exigencias al docente eran completamente distintas. Pues ahora nos ha cambiado la cultura. De verdad que ahora tenemos que ver otros modos de vida, otras costumbres, unos conocimientos, un grado distinto dentro del desarrollo científico, del desarrollo industrial. Estamos ahora viendo que estamos en la revolución industrial 4.0. Entonces, de alguna manera, pues nosotros tenemos que, como docentes, innovarnos. Por lo tanto, esta innovación tiene que ver como un proceso que lo debemos tomar como que es un largo viaje. O sea, es un trayecto que no se detiene al contemplarnos en las vidas dentro de nuestras aulas, sino que tiene que ver con una organización, con una dinámica completamente distinta, con un movimiento que nosotros como profesionales de la docencia tenemos que generar como una actividad innovadora, tenemos que ver otras metas, tenemos que ver esas curvas de aprendizaje como un proceso de adopción hacia la innovación.
tenemos que ver una implementación, asumir unos retos completamente diferentes a como todos los veníamos haciendo. Tenemos que en estos momentos dejar esa zona de confort y nos sentíamos exitosos y confortables de cómo los veníamos haciendo y veíamos el éxito en nuestros estudiantes, cómo ellos alcanzaban sus procesos de aprendizaje. Ahora, pues esto se basa en unas competencias en las cuales tenemos que impulsar al estudiante hacia el autoconocimiento, hacia la autogestión, hacia un emprendimiento completamente distinto, es innovador. Tenemos que generar en ellos, como hablamos en la pregunta anterior, una inteligencia social, un compromiso ético, un razonamiento para enfrentar la complejidad y la comunicación y la transformación digital. O sea, tenemos que movernos en un ambiente completamente distinto. Bueno, todas estas exigencias nos llevan a que nosotros como docentes empecemos a utilizar esas tecnologías e incorporar también las TAC, que las TAC no solamente las TIC, sino las TAC, que las TAC tienen que ver pues, con todos esos procesos didácticos que se centran en el aprendizaje y en el conocimiento. Y para aprender a usarlas, pues tenemos que explorar y utilizar herramientas tecnológicas que anteriormente no las utilizábamos. Esto es un gran reto y un gran desafío para nosotros como docentes. Luego también tenemos entonces esas tecnologías del empoderamiento y de la participación, que las podemos llamar TEP, que son también una referencia que tiene que ver con ese mundo social donde nos movemos y que de alguna manera se trabaja de una manera en la cual no tenemos límites, donde hay un contacto con otras personas, así como los tenemos en este momento nosotros. Yo estoy en Venezuela, ustedes la mayoría están en México, tenemos participantes de Guatemala, como pude leer. Entonces, este es un momento en los cuales interactuamos y tenemos un empoderamiento y una participación importante a través de las tecnologías. También tenemos, desde este punto de la innovación, bueno, podemos nombrar los MOOC, podemos nombrar los PLE, tantos movimientos de aprendizaje, las analíticas de los aprendizajes, lo que es la gamificación, cómo implementarla, procesos de aula invertida, que es todo un reto ahorita para un docente poder aplicar esta estrategia dentro de sus aulas que ya dejaron de ser presenciales para pasar a aulas virtuales, el aprendizaje basado en problemas, que lo utilizábamos también dentro de nuestras aulas presenciales, pero ahora ya pasamos entonces a un ambiente completamente distinto, digital. Bueno, todo esto nos lleva a que nosotros como docentes tenemos que innovarnos, tenemos que generar unas destrezas completamente diferentes, tenemos que mantener ese compromiso profesional, ese compromiso social, ético, de formación, colaborativo y de gestión en todos estos ambientes completamente nuevos para algunos de nosotros, asumir unos roles completamente distintos. Ahora el aprendizaje se centra más en el estudiante que en el docente como director de este proceso de enseñanza. Ya pasamos a hacer un rol de facilitador, un rol de mediador, un rol de fortalecer, más centrado en ese proceso de aprendizaje que realmente en de la enseñanza. Tenemos que hacer diseños nuevos de los procesos. La verdad es que nos ha tocado asumir muchos retos y muchos desafíos. Y estamos, bueno, entrando en un mundo híbrido, en un mundo con permanente cambio. Tenemos hay cambios en las motivaciones personales para el aprendizaje, en todas las metodologías que utilizamos. Y no solamente podemos pensar que las tecnologías son viables y son las que nos van a mantener completamente conectados, sino que tenemos que seguirnos centrando en estos momentos, sobre todo en lo que es el aprendizaje ubicuo, que es aquel aprendizaje que es característico del ser humano, que aprende en todo lugar y en todo momento, y que evoluciona y se adapta a las situaciones que les toca vivir. Entonces, ahorita estamos utilizando, bueno, dispositivos, o sea, hay una cantidad de cambios a los cuales el docente tiene que asumir una nueva mirada, una nueva perspectiva y de alguna manera abandonar esos espacios que nos tocó vivir durante tantos años y que ahora pues nos mantiene y somos todos los docentes del mundo en todas las instituciones educativas, hablemos desde la inicial
hasta la educación superior, que es la que ahorita nos compete actualmente y es en las cuales pues, se centra esta conversación que tenemos hoy, este diálogo que establecemos, estas cinco personas que bueno, que se ha presentado esta gran oportunidad de que podamos estar aquí y podamos compartir. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Damos la palabra al doctor Javier de la Fuente, por favor. Hola, creo que estamos llegando a esta parte, me gusta. Ahora vamos a hablar de la práctica docente. Siempre hablamos de los estudiantes y se nos olvida que los académicos tienen que tener también, y son parte también de una transformación, que nosotros como entidades, como universidades, como espacios de educación superior, también tenemos que proveer un ambiente en donde estos jóvenes, muchos, otros no tan jóvenes, y otros jóvenes o no jóvenes, con muchas resistencias y con muchas dificultades para entender también y adaptarse a un mundo que se mueve muy rápido. También hay que decirlo que el mundo se mueve muy rápido y que muchas veces no nos deja mucho espacio para irnos adecuando en lo personal, en lo inmediato, en lo económico, en lo social. Todos somos parte de una sociedad y vivimos de manera muy, muy importante la corrupción, la impunidad, el cambio climático, la violencia de género, la inequidad, la pobreza, la democracia. Seamos alumnos, seamos profesores o seamos lo que sea. Somos parte de una sociedad. Y nosotros como planta académica también tenemos que encontrar un entorno apropiado, un entorno en donde podamos nosotros empezar también a construirnos, empezar también nosotros a entendernos y a aspirar a tener un espacio de mucha más tolerancia, de mucha más inclusión. Dentro de las mismas universidades hay cotos de poder de algunas profesiones, de algunos grupos, de algunas áreas. O sea, tenemos que crear un espacio para que la práctica docente se pueda dar y pueda llegar a transformarse. Sabemos que en la planta docente, en la práctica docente hay investigadores, hay profesores de carrera de tiempo completo y hay profesores también de pocas horas. Todos son importantes, todos juegan un papel fundamental en esta parte de ser facilitadores de la construcción y de la reconstrucción de las maneras en las que estamos pensando. Son facilitadores de la manera en que nos debemos de entender unos a otros. Y los alumnos es el producto, pero es el producto de un ambiente. Hay ambientes universitarios, déjenme decirlos con esta expresión para que se entienda, muy tóxicos, o ambientes muy represivos, o ambientes muy poco tolerantes, o muy poco incluyentes. Y los docentes son parte, insisto, de esta sociedad. Entonces, yo creo que tocar la práctica docente como solamente la cuestión de las estrategias, sin tomar en cuenta el espacio en donde están, sin tomar en cuenta el espacio en donde se desarrollan y sin tomar en cuenta los contenidos de esas estrategias, creo que de alguna manera nos pone en un espacio donde no aprovechamos la oportunidad que se está presentando. Entonces, mi punto aquí es que sí, la capacidad creativa, la innovación tecnológica, la capacitación constante deben de ser fundamentales, pero la gran pregunta es, ¿las universidades en su entorno están haciendo lo suficiente para generar estos espacios en su comunidad académica? ¿Están generando esta oportunidad de reflexión y de inclusión en sus espacios universitarios? Yo creo que ahí es la primera parte para poder saber qué es lo que podemos esperarnos como universidad, si realmente estamos cumpliendo o en dónde tenemos que hacer los ajustes necesarios. Yo creo que se están haciendo grandes cambios, pero estos grandes cambios se tienen que entender desde una perspectiva de un autoanálisis
de un análisis crítico de lo que estamos realizando. Y a partir de ahí poder tener estrategias y proponer, y no solamente pensar que la práctica docente per se tiene que ser flexible, ética y empática. Son consecuencias de programas y de proyectos bien establecidos por una institución que puedan llegar a permear después en cambios y en un ambiente universitario y en una comunidad universitaria, como lo han comentado ya muchos de ustedes, mucho más incluyente, mucho más tolerante, mucho más sensible y mucho más empática entre todos los que la integran. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, doctor de la Fuente. Casi estamos con algo sobre el tiempo. Sí me gustaría que fueran un poquito más concretos porque las respuestas se están extendiendo demasiado tiempo. Entonces, vamos a darle continuidad a esto. Doctora Mónica Chávez, por favor. Gracias. Bueno, tratando de ser más breve, creo que es necesario situarnos también dentro de un cambio de paradigma pedagógico, ¿no? Porque los docentes jugamos un papel sumamente importante. Y bueno, voy a resumir esto solamente señalando que, bueno, actualmente hay ya también una idea muy aceptada de que los procesos de enseñanza-aprendizaje pues toman en el centro al alumno, ¿no? Que son procesos que tienen que ser significativos, ¿no? Que tienen que emerger y también tienen que incorporarse a la vida cotidiana. Por eso es que hablamos de situación, de enseñanza situada y experiencial, que también tiene que estar pues centrada en la búsqueda de soluciones para la incidencia social, en donde pues también ya lo más importante no es la transmisión de la información, sino pues ya el desarrollo de habilidades de gestión, de selección, de investigación y de desarrollo de pensamiento crítico. Y bueno, y no voy a repetir lo que ya comentaron los anteriores colegas. Lo que sí me parece importante es que este paradigma, digamos, pedagógico y que involucra a los docentes en un nuevo rol, pues es sumamente importante, ¿no? El docente ya no es el que imparte cátedra y evalúa y los alumnos son solamente sujetos pasivos. Implica un nuevo rol, pero es un rol en el que no fuimos formados nosotros dentro de nuestras aulas y que a veces nos cuesta mucho trabajo también entender, incorporar en nuestras prácticas docentes. Muchas veces escuchamos, sobre todo en los ámbitos universitarios, esta sensación entre los docentes de que más bien hay una desvirtualización de nuestra profesión en algunos momentos. Y creo que esto también tiene mucho que ver con que no nos concebimos como docentes plenos. No tenemos una identidad docente como en otros niveles educativos, porque ante todo somos profesionistas que llegamos a las universidades a impartir conocimiento técnico o especializado en alguna rama de las disciplinas, pero que por lo tanto pues no estamos tan familiarizados con estas estrategias pedagógicas, ¿no? Entonces, también es importante decir que esto es muy difícil llevarlo a cabo cuando lo que impera en las instituciones pues son lógicas productivistas, lógicas competitivas, meritocráticas y de trabajo sumamente acelerado que y pues también dificultan que uno pueda como enraizar y apropiarse de todas estas innovaciones pedagógicas. También, bueno, porque hay que reconocer que la mayoría de nuestra planta docente en las universidades está conformada por personal de asignatura o contratada por horas y que también las condiciones laborales de estos profesores suele ser muy difícil. Hay sueldos bajos, hay condiciones precarias y de flexibilidad laboral que también dificultan su plena incorporación a las demandas docentes que los tiempos actuales exijan, ¿no? Entonces, me parece que es necesario que pensemos en un enfoque en donde el docente pues esté destinado a construir ambientes de aprendizaje, que esté dispuesto a acompañar y a facilitar sin ser él el centro del proceso pedagógico, que se asuma también como co-constructor de aprendizaje y que esté en diálogo permanente, que esté dispuesto a innovar, a experimentar, a ser creativo, ¿no? Sin que esto pues le tenga consecuencias en los procesos de evaluación, ¿no? Que también experimentar significa correr cierto riesgo.
que también esté enfocado a promover en los alumnos la autogestión y la autonomía, y esto pues hace que cada vez asumamos que nuestros alumnos tienen que depender menos de nosotros como docentes, y esto implica también un cambio en las relaciones de poder que podemos nosotros ejercer dentro del aula. Y algo que me parece muy importante, pues, y vinculando con la pregunta anterior, es que nos asumamos también como responsables en la formación integral de nuestros estudiantes, no solamente en la parte técnica o disciplinaria, ¿no? Sino que hemos visto que cada vez en las universidades hay más demandas de tutorías, por ejemplo, nuestros jóvenes llegan con más necesidad de atención psicoemocional, y a veces eso también recae en la figura docente y no siempre en las universidades estamos dispuestos a brindar esto. Y algo que también me parece importante es el tema de la política, ¿no? Cada vez nuestros entornos universitarios están siendo más politizados y me parece que también es una obligación como comunidad docente atender también estas problemáticas e incidencias que me parece que no se dan por falta de conocimiento de los estudiantes o de los docentes, sino que se dan por las condiciones de injusticia y de desigualdad que están imperando en nuestros países y que por supuesto están tocando a los jóvenes como un actor político importante, y que esto está irrumpiendo también en nuestra escena académica, y a veces pues nos vemos sumamente afectados por esto. Entonces me parece que es importante que como docentes nos dejemos tocar y afectar por las problemáticas que afectan a nuestra comunidad estudiantil, y también por el entorno inmediato en el que nos encontramos, ¿no? Creo que esto es lo que los tiempos actuales nos demandan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Mónica. Finalmente, en esta etapa le damos la palabra al doctor Julio Ruiz. Adelante, Bien, por favor. muchas gracias. Voy a intentar ser todo lo breve posible para que nos dé tiempo a abordar la última pregunta dentro del tiempo. Yo creo que cuando hablamos de innovación, yo creo que es importante abordar tres pilares fundamentales. Cuando hablamos de innovación, yo creo que es muy importante, en primer lugar, no adornar, no quedarnos en los artificios cuando hablamos de innovación. Estamos cansados de hablar de innovación, todo se soluciona con la innovación. Para dar respuesta a todo tenemos que acudir a la innovación. Entonces, no quedarnos muchas veces en los artificios y los fuegos artificiales que provoca cualquier proceso de innovación que venga impuesto desde arriba, desde la institución educativa, ¿no? Sino que siempre promovemos la innovación desde de abajo hacia arriba, ¿no? Es decir, que sea una necesidad del docente para provocar cambios en los procesos de enseñanza y aprendizaje de nuestro alumnado, y a partir de ahí, bueno, pues que se provoquen esos cambios que nosotros pretendemos en la institución. ¿Esos cambios cómo deben ser? Bueno, pues es fundamental que esos sean pequeños cambios, es decir, que no pretendamos dar pasos muy grandes, porque grandes pasos van a tener grandes resistencias en la institución. Estamos en una institución, la institución universitaria, que es una institución que le cuesta cambiar, que le cuesta adaptarse en muchas ocasiones a los retos que la sociedad le está planteando, y en este sentido, como nos planteemos unos grandes retos nosotros y que intentamos provocar grandes cambios, vamos a encontrarnos grandes resistencias en la propia institución, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, yo creo que es muy importante que seamos conscientes que la institución educativa no puede dar la espalda a la sociedad en la que se encuentra. En muchas ocasiones nos encontramos con instituciones que se encuentran muy cerradas y que dan la espalda a la sociedad digital, la sociedad del conocimiento en la que nuestro alumnado se encuentra hoy en día. Tenemos que aprovechar todas las ventajas que nos da la tecnología, todas las posibilidades que nos da la tecnología, pero sin perder, sobre todo, qué es lo que debe guiarnos, hacia dónde queremos ir. Es decir, nosotros queremos usar este modelo pedagógico, queremos utilizar esta metodología, queremos conseguir este aprendizaje en los alumnos. Para ello, ¿qué tecnología puede utilizar, ¿no? Hoy en día las posibilidades que nos ofrece la tecnología son grandísimas, pero no debemos cegarnos por lo que yo les comentaba de la tecnología, los fuegos artificiales que nos pueden provocar, ¿no? Yo soy especialista en tecnología educativa y siempre insisto muchísimo en esto. No debemos cegarnos y tener siempre como eje de todo y como guía de todo, ¿no? Como estrella polar, a la pedagogía que nos guíe en los procesos de enseñanza y aprendizaje a la hora de trabajar con nuestros alumnos. Y luego, en un momento determinado, a lo mejor la mejor tecnología para hacer una innovación es una simple fotocopia. No tiene por qué ser en muchas ocasiones la última aplicación o la última app que hemos encontrado, ¿no? Depende del contexto, depende de la situación y depende de lo que nosotros pretendamos conseguir, tendremos que utilizar una tecnología o un recurso u otro recurso, ¿no? Entonces yo creo que también hay que tener en cuenta que todo está cambiando muchísimo. Ya lo han comentado mis compañeros previamente y yo creo que es muy importante que tengamos esto claro. Estamos cambiando una sociedad que era una sociedad muy estática, donde todo estaba en los libros, donde todo estaba muy asentado, donde lo que un estudiante
aprendía un año, servía y se volvían a repetir las mismas transparencias, las mismas presentaciones de año tras año. Nosotros como docentes le íbamos repitiendo y no había ningún problema. Eso hoy en día ha cambiado. Estamos en una sociedad líquida, donde todo va cambiando, donde el aprendizaje está en permanente evolución, donde nuestros alumnos, bueno, pues por la situación en la que nos encontramos, les cuesta muchísimo seguir un aprendizaje muy lineal, ¿no? Ellos están hoy en día más acostumbrados a recibir píldoras formativas, píldoras de información, bien en formato vídeo, en formato texto, pero el aprendizaje en ese sentido ha cambiado mucho y nosotros como institución no podemos seguir anclados, ¿no?, en metodologías que en un momento determinado tienen su función, pero tenemos que en ese sentido que buscar siempre la más adecuada para el contexto que nos encontramos. Nada más por ahora. Gracias. Muchas gracias, doctor. Seguimos con la última reflexión de nuestros panelistas. Les pediríamos 2 minutos para sus respuestas, por favor. Con base en los tiempos actuales, en los que derivado de la contingencia sanitaria se ha obligado a un cambio acelerado en los procesos de educación universitaria, en este contexto y desde su opinión, ¿qué papel considera debe jugar la investigación educativa? Por favor, doctor Luis Felipe Guerrero. Muchas gracias. Va muy vinculado con la pregunta anterior. ¿Qué papel que debe jugar la investigación educativa? Yo creo que debe jugar un papel estratégico y progresivo. Previo a esta pandemia, ya se había puesto de relieve una realidad en la educación, solo que justo esta emergencia sanitaria vino a acelerar muchísimo los procesos y nos puso de relieve que en efecto es importante, relevante ubicar el proceso educativo, pero también nos evidenció que las circunstancias bajo las cuales sucede este proceso representan un enorme reto. Y en ese sentido creo que las instituciones tenemos que fomentar la investigación educativa, pero no solo como objeto de estudio, que ahí adquiere una dimensión, pero también que aterrice para las mejores prácticas educativas que sucedan en cada aula, taller o laboratorio. Y en ese sentido creo que debemos orientarnos en 3 grandes vías. Uno, que tenemos que estarnos siempre moviendo sobre cuáles son las tendencias de la educación en el mundo, lo vemos en el mundo. La otra es, y cómo cada institución tenemos nuestro propio ADN, tenemos nuestras propias características, pero también que baje sobre todo al ser y quehacer de cada persona, personal, o de cada profesora y profesor. Ya lo decía la doctora Mónica y me parece muy importante lo que ella mencionaba. La gran mayoría de personal académico iniciamos a dar cursos a partir del conocimiento disciplinar, pero la gran mayoría de nosotros no tuvimos una formación previa para dar clases. Y es justamente en todo el camino donde tenemos que ir, nos tenemos que ir formando, actualizando y realizar las mejores prácticas de acuerdo a las circunstancias bajo las cuales nos encontremos. Indudablemente, nunca podremos decir hasta aquí hemos llegado y nunca podremos decir hasta aquí terminó la discusión. Ahora estamos hablando de ciertas tendencias. De aquí a 5 o 10 años seguramente estaremos hablando de otras muy diferentes. Por eso ubico a la investigación educativa como un proceso estratégico y progresivo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Seguimos con la doctora Ivory Mogollón, por favor. Bueno, con respecto a la investigación, bueno, visto de una manera muy general, pues es una actividad que está encaminada siempre a la adquisición y descubrimiento de nuevos conocimientos. Independientemente de cuáles sean estos conocimientos, pueden estar referidos a cualquiera de nuestras disciplinas. Por lo tanto, explicarla en este momento de la pandemia, yo creo que se hace mucho más interesante, porque hemos tenido que dar respuesta de una manera inmediata a un evento que nos abordó y nos hizo cambiar completamente nuestros paradigmas. Por lo tanto, en este momento, esta investigación pues, nos dará respuesta y a explicar pues, a todos esos conceptos que afirmamos que son existentes entre todo proceso de búsqueda sistemático sobre algo nuevo, algo que es el producto de la investigación, que no es solamente desde el orden de las ideas y del conocimiento, sino que genera unos resultados diversos y muy diferentes. Nuevas ideas, nuevos conceptos, generamos teorías, generamos desafíos, valores, prototipos, cambiamos de comportamiento y actitudes, que de alguna manera todo eso se está reflejando en esto que estamos viviendo.
Por lo tanto, ya hemos tenido una gran proliferación de formación a través de webinares, a través de todo lo que se está haciendo en el mundo para dar respuesta pues a esta pandemia. Y se ha dicho dentro de todo que cuando regresemos a nuestras aulas, nuestra educación no será la misma. Pues la investigación educativa, como una disciplina en este ámbito del conocimiento, pues deberá dar respuesta a todo este encuentro que estamos viviendo dentro de la actualidad, en este momento de cambio debido a todos estos avances y a todos estos nuevos sistemas que de alguna manera hemos tenido que implementar de esta manera tan abrupta y que se está produciendo de un modo completamente distinto. Estamos tratando la información de una manera diferente, tenemos unos aspectos más debativos en cuanto a lo que es la investigación educativa en sí misma, en que se hace referencia a los críticos, al rigor de cómo se regulan cada una de las diversas metodologías, a cómo adquirir ese carácter científico con elementos constitutivos en cuanto al proceso, en cuanto a la manera de cómo comunicarnos, de cómo expresar pues esos resultados. Bueno, y de manera muy general, pues se puede decir que en la investigación, en esta aplicación con conceptos, sobre la ciencia, sobre el método y cómo nosotros podemos estar llevando a cabo eso en estos momentos, pues tenemos unas perspectivas pues empírico-analíticas, las cuales estamos poniendo pues de manifiesto en estos momentos, y que aplicado pues a nuestra educación, pues para ceñirnos a estas normas tan estrictas, debemos dar unas perspectivas en las cuales pues nos apoyemos en estos procedimientos formales, sistemáticos, intensivos, para hacer un análisis de toda esta situación que nos ha llevado a esta situación, que la podemos interpretar de una manera crítica, de una manera que supone un cambio de estudio, de una manera que nos ha cambiado la educación. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias, doctora. Damos la palabra al doctor Javier de la Fuente, por favor. Muchas gracias. Voy a ser muy concreto. La investigación educativa es el único mecanismo que tenemos para entender los progresos en la educación universitaria. Y de esta manera podernos asegurar su calidad y su pertinencia en todos sus ámbitos, de sus contenidos, de su transdisciplina, de sus estrategias, de sus modalidades, y de esta manera poder proponer innovación y equidad. O sea, sin investigación educativa no podríamos de ninguna manera identificar los espacios de oportunidades y poder realizar los cambios en tiempo que nos permitan lograr los objetivos que queremos. O sea, la investigación educativa es fundamental y es básica para entender el momento que estamos viviendo, pero más que todo para proponer y poder acercar las oportunidades que tenemos en cada una de las estrategias hacia un fin. Y ese fin es el de la equidad, ese fin es el que ya lo hemos platicado en esta mañana. Sin investigación educativa no tenemos nada. Estaríamos dando solamente ideas que surgen de circunstancias personales, de lo que hemos vivido, de lo que nos imaginamos, etcétera. Yo creo que más que nunca, la investigación educativa tiene que ser el pilar de la innovación, de la equidad y de la estructura de una universidad. Así que yo creo que no es con la pandemia, es con la pandemia, sin la pandemia, para siempre. La investigación educativa debe de ser esta gran herramienta que nos guíe en la educación universitaria. Gracias. Muchas gracias, doctor. Seguimos con la doctora Mónica Chávez, por favor. Gracias. Voy a puntualizar en 6 aspectos. La investigación educativa me parece que también tiene un papel crucial, sobre todo en la documentación y el registro de procesos de cambios acelerados que la pandemia ahora nos está generando, ¿no? Tenemos que, como investigadores, documentar las respuestas institucionales a nivel nacional e internacional, pero también de todos los agentes educativos. En segundo lugar, me parece importante generar espacios de reflexión y de diálogo que sean interactorales, ¿no? Sobre las implicaciones, los costos, los beneficios, las afectaciones, las adaptabilidades que este nuevo escenario está generando dentro y fuera de las escuelas, como que es un espacio que valoro mucho.
En tercer lugar, pues tener un compromiso para acompañar y facilitar la irrupción pública de los sectores más afectados y menos favorecidos y escuchados en este contexto. En México, en el 2020, 25 millones de niños, niñas y adolescentes regresaron a la escuela. Y de verdad que yo no he escuchado con suficiente fuerza la voz de estos niños, quienes no nos han contado cómo ha sido su experiencia en todo este proceso, al igual que las mujeres, madres, docentes, la población rural e indígena, la población con alguna discapacidad, por mencionar alguna. Cuarto, documentar, vigilar y denunciar que en esta transición se garantice el derecho pleno a la educación sin poner en riesgo la gratuidad, ni la accesibilidad, y que tampoco se recrudezcan las desigualdades sociales a través de las respuestas que hemos generado a nivel institucional. Quinto, pues seguir contribuyendo a que las añejas problemáticas educativas no se retiren de la esfera pública, ¿no? Había muchas dificultades que los investigadores educativos ya habíamos señalado: la dificultad al acceso y permanencia universitaria, la cobertura insuficiente de planteles universitarios, la insuficiencia presupuestal, la reproducción de desigualdades, el ensanchamiento de la brecha tecnológica, y esto no puede dejarse de lado a pesar del contexto de la pandemia. Y por último, pues creo que es importante nuestra participación activa en el rediseño y la posible refundación de la educación pública y privada en todos los niveles. Ya hemos escuchado este discurso de que seguramente no vamos a regresar a lo que antes conocíamos, ¿no? Y bueno, creo que me parece importante que la voz de los investigadores se escuchen, pero también es importante señalar que es difícil en un contexto en donde pues no hay una desvalorización del quehacer de la investigación, como sucede en nuestro país, y donde también nos enfrentamos a recortes presupuestales y a incertidumbres laborales que también nos están afectando. Pero bueno, hasta aquí dejaría mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Y terminamos esta participación con el doctor Julio Ruiz, por favor. Muchas gracias, Laura. Bueno, yo creo que cuando hablamos de investigación educativa, yo creo que es siempre, o debe serlo, ¿no?, el eje vertebrador de cualquier proceso formativo, ¿no? Y que debe tener presente siempre cualquier docente de cualquier nivel educativo. O sea, cualquier docente per se debe ser un investigador, porque los cambios que debe provocar en los alumnos, los procesos de aprendizaje, toda la manera de desarrollar, de acuerdo, su labor docente, no se entiende si no hay un proceso de investigación en el día a día, en su desarrollo docente diario. En tiempos de pandemia, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues que se ha pasado, bueno, es verdad que las circunstancias fueron muy complejas, ¿no? Y se pasó de un escenario presencial a un escenario virtual, y entonces pues se pensó, se empezó a llevar lo mismo que se estaba haciendo en presencial, a hacerlo en virtual, ¿no? Ahí estuvo el gran problema y el gran error de todo este cambio, ¿no?, que se pasó lo presencial a lo virtual sin una planificación previa, sin unas investigaciones previas de qué era necesario en cada uno de los contextos, y ahí yo creo que estuvo uno de los grandes problemas, puesto que la mayoría de las administraciones, y yo creo que en esto sí tenemos que insistir los que nos dedicamos a este ámbito, se centran en muchas ocasiones en la formación meramente instrumental del profesorado de las distintas herramientas, ¿no? Y hay que ir un paso más allá. Hay que ir un paso más allá, y para eso hay muchísimos grupos de investigación en tecnología educativa que se dedican a esto, y que yo creo que es un potencial que deben aprovechar las distintas instituciones. Muchas gracias, doctor Julio. Con esto terminamos esta mesa de diálogo. Tenemos muchas preguntas y comentarios que sin duda nos darán para organizar una segunda mesa de diálogo con este tema. Gracias infinitas a nuestros integrantes panelistas. Un gusto escucharlos y un placer coincidir. Y gracias, Mario Rodríguez, por compartir este día contigo. Y te dejo la palabra para cerrar. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a todos nuestros panelistas. De verdad, ha sido muy enriquecedor, y estoy seguro de que vamos a poder desarrollar una segunda etapa con estos temas y con estas temáticas en breve. Ya se los vamos a hacer saber. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Adriana y doctora Cifuentes. Y pues con esto los despedimos, esperando vernos muy pronto. Que tengan muy buen día.